Hmm. La tierra de Mu y el jardín de Edén, ¿será que eran una misma cosa? ¿Será verdad que la creación del hombre es algo tan especial como se dice? Y fíjense que en las placas de Nacal, en México, al igual que en la Biblia, comentan algo parecido, fíjense. Dicen algo de la creación, que después de que se sobrevino la destrucción de Mu, cuyos habitantes tenían un nivel muy elevado de civilización. O sea, cuando digo elevado hablamos de ciencia, comparado a lo que conocemos actualmente, era muy elevado. Porque los Mu llevaban más de 200.000 años de desarrollo y experiencias y evolución. Entonces imagínate todo el conocimiento científico que tenían. Y de hecho se dice que de las grandes civilizaciones, de los antiguos imperios, en especial los imperios orientales, que si la India, que si Egipto, que si Babilonia, dicen que apenas es eso, como algo como una partecita de esa gran civilización Mu. Y esa población Mu dice que se incrementó de una manera desmedida y que eran grandes navegantes, recuerdan que estaban rodeados de mucho mar, eran ambiciosos, eran emprendedores y entre tanto pues también decidieron o tenían la disponibilidad y el impulso, o sea, todo ese empuje de iniciar proyectos de colonización en otras tierras. Y eso fue lo que hicieron. De hecho, uno de los hijos de emigrantes, pues de los Mu, vienen siendo los mayas, así lo dicen los libros. Entonces, y también otros más, ¿no? Pero hay muchas colonizaciones de mucho antes, de 70.000 años antes, que provienen de Mu. Y dicen que cuando una colonia evolucionaba demasiado, como podía pasar siempre bajo un mismo gobierno, ¿qué pasaba? Que se volvió un imperio colonial, así de simple. Y ellos le daban al gobernante un título, algo así como el hijo del sol, algo así. Que quería decir en su idioma, hijos de Mu. O en castellano traducido, imperio del sol. Bueno, y así generaron muchas rutas de colonizaciones. Y así empezó Mu a poblar la tierra hacia el norte, hacia el oriental, muchas regiones, hacia todas partes de Europa. Entonces se dice que ese imperio sol gobernaba en todo el mundo. Habían leyes que regían a la gente. Uno de sus temas favoritos de conversar era hablar sobre la creación. Ellos hablaban de que comenzaba todo desde un caos hasta llegar finalmente al hombre. Decían algo así como que al principio era muy caótico, que el universo era silente, era mudo y estaba en total obscuridad. Y que prevalecía esto sobre todas las cosas. Su símbolo principal casi siempre era el sol, recuerden el nombre que utilizaban, y el imperio del sol. Y su religión también era monoteísta. Tenían doctrinas que sostenían que solo existía un solo Dios. Ellos reconocían solamente un solo ser. Ellos le llamaban a Mu la tierra de las colinas o de las praderas onduladas, así le decían. Dice que Mu se hundió hace 12.000 años atrás con esas famosas aguas del diluvio. Así lo explica. Si alguien quiere leer sobre esto, les puedo recomendar la bibliografía. Me escriben por interno y ahí les paso el dato. Por cierto, Lao Tse y el Tao Te Ching, que es un libro chino, escrito 600 años antes de Cristo, la verdad da la casualidad que hablan y dicen una frase así, hablando de textos, que dicen el intelecto Tao creó uno y uno se convirtió en dos y los dos produjeron tres y de esos tres descienden toda la humanidad. Y esa frase que tiene el Tao King está compuesto precisamente fragmentado en copia Igor de los escritos sagrados inspirados de Mu. Coincidencia, mira, no sé, pero mucha casualidad. Eso sorprende a todos, científicos, eruditos, hinduistas,
todos. Que por cierto también dicen que la isla de Pascua también perteneció en gran parte, o lo que ahora es la isla de Pascua, a ese gran continente Mu, la tierra natal del hombre. Por eso hay esa colección de estatuas tan interesantes, cómo se esculpieron, misterioso, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los que tallaron esas esculturas de Isla de Pascua? ¿Quiénes serían? ¿Serían ellos? Bueno, el caso es que este gran imperio Sol comenzó a dispersarse por todo el mundo y ¿qué pasó? Se fueron diseñando formas de gobiernos en cada colonia, lo que con el tiempo le daría una nueva historia al mundo, lo que tal vez cada territorio formó lo que podría ser gran parte de lo que llamamos naciones. Hoy día, tal vez. De hecho, se dice que los primeros pobladores originales de Egipto fueron directamente, o vinieron directamente de Mu. Esa es su tierra natal. Eso le da un toquecito de comprensión de por qué ellos tenían, siempre los egipcios tenían un toque de grado de civilización alto y cultura. Ya vemos allí un poco de dónde tiene, o por lo menos tiene algo de coherencia y de lógica. Obviamente esta no es la información que dan los egiptólogos. Yo he estado allá y sé que estudié muchos años y bueno, con todo respeto, pero bueno, a veces la historia cuenta una cosa y a veces la información puede ser otra. Pero bueno, nada, yo simplemente comparto esto, no soy dueña de la verdad, pero me parece muy interesante comprender esta línea. Fíjense que hasta lo que estamos mostrando acá es interesante. Recuerden que Egipto fue colonizado por dos grupos de personas. De hecho, está altamente separado. Hay dos regiones muy marcadas, distintas, separadas, una arriba y una abajo. Un grupo que venía al Bajo Egipto desde Occidente y el otro grupo llegó al Alto Egipto del Oriente. Fíjense qué contrario. Y los colonizadores que vinieron del Occidente se establecieron ¿en dónde? En Saís, en el delta del Nilo, y allí se quedaron en la colonia del Nilo. Y los que llegaron del este se establecieron más hacia la costa oriental, nacimiento del Mar Rojo. Tuve la dicha de conocer eso, que de verdad, qué bellísimo, qué experiencia tan rica. También había muchas guerras entre Alto Egipto y el Bajo Egipto, lo que tuvo como resultado que los pobladores del Bajo Egipto fueran derrocados, lamentablemente. Y de hecho se dice que la población del Bajo Egipto, o que vinieron del Bajo Egipto, dice que está muy mezclado con la historia de la Atlántida. De hecho se dice que todos los documentos que ellos tenían mucha información de la Atlántida. Teorías que dicen que los egipcios se empezó a poblar también del Sais, del delta del Nilo por los mayas, que habían llegado de la Atlántida bajo el mando de todos, o sea, hace 16.000 años atrás. Esto es mucho, de verdad, mucho material que leer. Yo simplemente estoy aquí echando como unos chispazos. Pero la verdad es, nada, no deja de ser interesante. Así que los primeros egipcios fueron mayas, son los primeros que poblaron el Bajo Egipto, que vinieron de la Atlántida. Recuerden que la Atlántida fue destruida por terremotos y se hundió.